tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a Pastor Adam Calabrese, que viene desde la iglesia de Calvary Chapel Chattanooga. No hay ningún chato ahí, pero es Chattanooga. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso y lo vamos a traer aquí. Adam, creo que esta es su quinta o sexta vez que nos viene a visitar. La primera vez vino realmente por el ministerio, las otras veces ya viene por la comida. Sí. Y Indira tiene la culpa. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por la vida de Adam, Señor, por su deseo de servir, por su amor, por la gente de Cajabamba, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre él, al igual que sobre todos nosotros, Señor, para estar sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Señor. Sé tú hablando a través de Adam, Señor. Sé tú trayendo el mensaje que tú ya has preparado anticipadamente, Señor, para este día. Y si hay algo que tienes que cambiar, cámbialo, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos no salir de aquí igual como hemos entrado, Señor. Queremos salir transformados, renovados, exhortados, corregidos, Señor. Solo por el poder de tu palabra. Así que te pedimos que te quedes aquí con nosotros, Señor, y nos ministres en este día a través de Aran. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Hey, good morning, everyone. Buenos días con todos. It is a great joy for me to be here this morning. Realmente es un placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana. I was thinking last night, the last time I was in Cajabamba was 2019. Y estaba recordando esta noche cuándo fue la última vez que estuve en Cajabamba y fue en el año 2019. And we had planned to come back in 2020 to bring another team, but then COVID happened, so it kind of threw the plans off. Y planeamos venir en el 2020, pero ustedes saben lo que pasó, vino el COVID y ya tuvimos que cancelar todo. The first time I was here was in 2014. La primera vez que estuve aquí fue en el año 2014. And from the first, like remembering back from 2014 to now, what God has done here is absolutely miraculous. Y desde que vine hasta la fecha, lo que el Señor ha hecho aquí en Cajabamba es increíble. When you are in the middle of a movement of God, sometimes you don't realize what you're in. Cuando tú estás en el medio del movimiento de Cristo, muchas veces no te das cuenta por dónde estamos yendo. Yeah, ¿Por qué estamos haciendo? You may think it's very normal. Ustedes pueden creer que es muy normal. And the role that I have at Calvary Chapel in Chattanooga is I'm the missions pastor there. Y el rol que tengo yo en Calvary Chapel Chattanooga, yo soy el pastor de misiones. So we do work in Italy, in Japan, in Yemen, in Guatemala, all over the place. Y nosotros tenemos obras en Yemen, en Guatemala, en Italia, por todos lados. And what I can tell you is what is happening here in Cajabamba is absolutely miraculous. Y les puedo decir con sinceridad que lo que está pasando aquí en Cajabamba es realmente milagroso. I've been friends with Pastor Juan for some time now. Somos amigos hace mucho tiempo, lo conozco desde que estaba. And I love him and his family deeply. Quiero mucho a la familia de Juan, In my opinion, he's one of the hardest working pastors you'll ever have. En mi opinión es uno de los pastores que trabaja mucho. But I'll tell you this, Jesus had a plan for this city. Pero quiero decirles esto, Jesús tenía un plan para esta ciudad. And he invited Pastor Juan to be a part of it. Y él invitó al pastor Juan, me invitó a mí a ser parte de ello. He could have said no. Yo podía haber dicho no. But Jesus still had a plan for the city. Pero Jesús aún así tenía un plan para esta ciudad. And that's the role that each one of us have in ministry, in church life. Y este es el rol que cada uno de nosotros tenemos en el ministerio y en la vida de la iglesia. Is to say yes to what God is inviting you to do. Es decir, sí cuando Dios te está invitando. And that's what we're going to see this morning. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. So could we just, before we start, and I don't want to force a round of applause, but could we just thank God for what he's done in this city? Y no quiero forzar a nadie, pero quiero que aplaudamos a Dios por lo que está haciendo en esta ciudad. Now, like I said, I've traveled all over the world. Y como les dije, yo viajo por todo el mundo. And I can tell you this too. Y puedo decirles esto también. Peru has the best food in the world. Perú tiene la mejor comida del mundo. So let's give a round of applause for Peru. All right, so we're going to be this morning in the Gospel of Mark. Vamos a estar esta mañana en el Evangelio de Marcos. And if you could turn there, we're going to be in chapter 6. Y si pueden ir a sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 6. No hay videos hoy día, por si acaso. Así que abran sus Biblias, capítulo 6 de Marcos. Sure. Before we start, if we could just consider Hebrews chapter 1.
Si podemos considerar, antes de empezar, Hebreos capítulo 1, And the author of Hebrews says this in chapter 1. In the past, God... y el autor de Hebreos dice en Hebreos 1, en el pasado, In the past, God has spoken to us Dios nos habló a nosotros through the prophets. a través de los profetas. But in the last days, he has spoken to us by his Son. Pero en los últimos días, Él nos habla a través de su Hijo. So when we look at the Gospel of Mark and the life of Jesus, Entonces, cuando vemos el Evangelio de Marcos en la vida de Cristo, we are going to see God on the pages. vamos a ver a Dios en las páginas. We're going to see God's heart for us. Vamos a ver el corazón de Dios para nosotros. We're going to see God's heart for the city. Vamos a ver el corazón de Dios para la ciudad. And we're going to see God's heart for the future, what God has for you. Y vamos a ver el corazón de Dios de lo que Él tiene para el futuro de ustedes. Now, the story that we're going to look at is a story I'm sure everyone's heard before. Y la historia que vamos a ver ahora es la historia que es muy probable que casi todos la conozcan muy bien. Right? It's the feeding of the 5,000. Has everybody heard the story? Es cuando dio de comer a 5,000 personas, a 5,000 hombres en realidad, porque fueron Sí. más de 5,000. Más o A menos, ver, más o ¿alguien menos, se acuerda? ¿no? Levante ¿No? la mano. Ah, sí. A ver, Everybody. no me hagan Okay. quedar mal, levanten aunque sea que no. All right. All right. So here's the cool thing. Out of all the miracles in the four Gospels, Este es algo muy interesante. De los 4 evangelios, this story esta historia and the miracle of the resurrection of Christ y el milagro de la resurrección de Cristo are the only two miracles that are recorded in every single gospel. solamente son los únicos 2 milagros que están registrados en los 4 evangelios. And we understand how the gospels work, I believe. Y yo entiendo cómo funcionan los evangelios. God took Matthew, Mark, Luke, and John, and he inspired them to write about Jesus. Matthew, Mark, Lucas y John, y Dios inspiró a ellos a escribir sobre Jesús. But each gospel writer had a little bit of a different perspective they wanted to give us about Pero Jesus. cada uno de los que escribieron el Evangelio tiene una distinta perspectiva de lo que hizo Jesucristo. So if somebody wrote a story about your life, Es como si alguien escribiera una historia sobre tu vida. let's say you had a parent write a story about you, De repente tienes unos padres, and then you had one of your children write a story about o you, de repente sobre uno de tus hijos, and then you had a friend write a story about you. o alguno de tus amigos escribe una historia acerca de ti. It would all be true and it would all be about you, correct? Y todas las historias van a ser verdaderas porque son acerca de ti, But it'd be a little bit different. pero serán un poco diferentes. And it may be in those stories that there's one story that each writer writes about because it was so significant. De repente en cada una de las historias hay algo que todos escriben lo mismo, pero van a ser diferentes. And this is that story, the feeding of the 5,000. Y esta es la historia de que cuando dieron de comer a los 5,000. Matthew's goal was to communicate that Jesus was the Messiah, the King. La historia, la meta de Mateo era dar a conocer que Jesús era el Mesías. And Matthew wrote to primarily a Jewish audience. Y Mateo principalmente le escribió a los judíos. Mark's goal was to write about Jesus, the servant. Y Mark más bien escribió sobre Jesús el siervo. And he wrote to a Roman audience. Y él escribió a los romanos. Luke wrote about Jesus, the man. Lucas escribió acerca de Jesús el hombre. We know he was a doctor. ¿Sabían? Lucas era un médico. And John wrote about Jesus, God, the God-man, God the Son. Y Juan escribió acerca de Jesús el Hijo de Dios. And you know, it's interesting, in the book of Ezekiel, Y es interesante porque en el libro de Ezequiel we get a picture of the throne of God. vemos la figura del trono de Dios. In Ezekiel, what he sees, he really doesn't know how to write. It's so majestic. Y lo que Ezequiel vio no sabía cómo escribirlo, era muy majestuoso. But he sees 4 angels that literally hold up the throne of God. Pero él vio como que 4 ángeles que literalmente estaban sosteniendo el trono de Dios. And they have 4 faces, each one. Y que cada uno tenía 4 caras. A lion, De león, an ox, de un toro, no, ox, yeah, a cow, un toro, una vaca, a man, hombre and an eagle. y un águila. That's interesting. So check this out, right? Pero es interesante, chequen esto. The face of the lion represents royalty. La cara del león representa King. el king, el rey, el reinado. Matthew's gospel. Es el Mateo, el Evangelio de Mateo. The face of the ox represents the servant. La cara de la vaca o del toro The vaca, representa el The servicio. gospel of Mark. Es el Evangelio de Mark. The face of the man.
la cara de hombre, represents the Gospel of Luke. el Evangelio de Lucas. And the eagle is the divine creature that represents the Gospel of John. Y el águila, que es una criatura divina, representa el Evangelio de John. So all of Scripture is tied together in an insane way. Entonces todas las escrituras se unen de tal manera, ¿no?, que representan lo mismo. So we're going to spend time in the Gospel of Mark, Jesus the servant. Vamos entonces a pasar tiempo en el Evangelio de Marcos, Jesús el siervo. Okay, and then let's do this. Let's read Matthew chapter 6, verses 30 through 44. Vamos a leer Mateo. We'll read it in Spanish, and then English speakers. Matthew or Mark? No, Mark. Mark chapter 6, verses 30 through 44, and then English speakers just read that text, and then we'll move on from there. Vamos a leer entonces Marcos 6, del 30 al 44, ¿ya? Yeah, if you could read, all the way through 44. Ya, vamos a leer del 30 al 44. 30 al 44. ¿Ok? Ya no lo veo. Ok. Los seguidores se reunieron con Jesús. Esperen un ratito, un segundito. ¿Eh? Un segundito. No, ¿tiene la letra más grande? Creo que sí. No, espérate, saca mi celular. Sorry. Es la luz, no son mis ojos, por si acaso. Yeah. Ok, Marcos 6, del 30 al 44. ¿Ves? Todavía ni siquiera están listos ustedes. Ok, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos, escuchen bien, recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000, sin contar hombres, mujeres y niños. All right, so the first picture we get in the very first verse that we read is that the disciples are coming back from something exciting. Lo primero que vemos en este pasaje es que los discípulos vinieron de haber estado haciendo algo muy emocionante, algo muy bueno. So right before this event happened, Jesus gets his disciples and he gives them his authority. Entonces, antes de que este evento pasara, Jesús reunió a sus discípulos y les dio su autoridad. He gives them power and sends them out to heal the sick, to cast out demons, and to preach about the kingdom of God. Él los había enviado a que vayan a curar a los enfermos, a que vayan a sacar a los que están endiablados, etcétera, etcétera. Yeah, and he says, I want you to take nothing. No money, no change of clothes, no bag, just go out. Y no quiero que lleven nada, no quiero que lleven plata, no quiero que se cambien de ropa, nada, simplemente vayan así. All right, so imagine the Lord comes to you and says, hey, I want you to go to Ecuador.
Imagínense que viene el Señor y te dice, quiero que vayas a Ecuador. Buy a plane ticket, Anda, compra tu pasaje. but that's all you can do. No money, no food, Pero eso es todo lo que vas a hacer. No vas a llevar only the dinero, clothes that you no vas have. a llevar comida, no vas a llevar calzoncillo de repuesto, nada, así nomás. I'm only going to give you my power. Solamente te voy a dar mi poder. Now, how many would want to go on that trip? A ver, ¿cuántos quieren ir en ese viaje? Levanten la mano. One person. A Dos, couple. 3, 4. So they go out, and he says, like, hey, you're going to go meet people, and you're going to ask them to stay at their house. Entonces ellos salieron y van a encontrar, y les dijo, van a encontrarse con personas que les van a decir, quédense en mi casa. And he says, if they allow you in, then proclaim peace on the house and stay there the whole time you're in the city. Y si ellos los dejan ir, entrar a su casa, sí, pues, proclamen la paz y hablen de If they reject you, Si ellos wipe los rechazan, the dust off your sandals and find another place. sacúdense a los pies el polvo y váyanse a otra casa. So they come back from this trip of faith, Entonces ellos regresaban de un viaje de fe. and they're so happy Estaban muy contentos. because they say, like, Jesus, the demons listen to us. Ok, le decían, Jesús, los demonios nos escucharon y salieron. Like, it worked. Your plan worked. Tu plan funcionó. So as that's happening, another event happened. Entonces, mientras eso había pasado, otro evento estaba pasando. John the Baptist was arrested. Juan el Bautista había sido arrestado. Now, John the Baptist, though not traveling with Jesus at this time, was a partner with Jesus in ministry. Y a pesar de que Juan el Bautista no estaba viajando con él, con Jesús, era parte del ministerio. He was on the team. Él era parte del equipo. He gets arrested Él había sido arrestado because he decided to stand against the king and the government and say that you're living a sinful lifestyle. Juan el Bautista decidió pararse enfrente del gobernador y de las autoridades y decirle al rey que él estaba viviendo en pecado. The king felt bad, El rey se sintió mal, but his wife hated John. pero su esposa lo odiaba a Juan. So she arranged for his arrest and then his eventual beheading. Y entonces ella influenció en el rey para que sea arrestado. So we find him in this place where there's extreme excitement and victory, and then there's also extreme loss. Y arrestado y luego muerto, ¿no? Juan el Bautista. Entonces se encontraban los apóstoles, Jesús en esta situación de tanto cosas, estaban felices por lo que había pasado, pero también estaban tristes por la muerte de Juan el And Bautista. that's really a good picture of what it is to look like a life in ministry and also just life in general. It's always a mixture of these wins and these losses. Entonces es más o menos la figura de lo que es en realidad el ministerio, ¿no? Es el gozo de las vidas salvadas, de que el ministerio avanza, pero también la tristeza de las cosas que pasan en el camino. So, but Jesus knows his disciples. He knows they're tired. He says, hey, let's get away on a little vacation. Let's take some rest. Y Jesús conocía muy bien a sus discípulos, estaban cansados, estaban agotados, entonces le dijo, ¿sabes qué? Vengan, vamos a irnos a descansar un poquito. But it's very hard to rest with a celebrity. Pero es muy difícil descansar cuando andas con una celebridad. And at this time in Jesus' ministry, he was incredibly popular. Y en ese momento, en el ministerio de Jesús, Jesús era muy popular. He had already done miracles. He was healing the sick. He's preaching the word of God. He's challenging the Pharisees. Había hecho muchos milagros, había sanado a muchos enfermos, había predicado la palabra, es decir. So as they get on the boat to cross over the sea, Entonces, mientras entraban al bote para cruzar al otro lado de la ciudad, the crowds hear about it. la gente escuchó, la multitud. And right when they get out of the boat, they are just absolutely slammed with thousands and thousands of people. Y cuando ellos ahí ni bien salieron del bote, se encontraron con una multitud de gente que lo esperaba. Now that can be draining, correct? Definitivamente eso puede ser un viaje difícil, ¿no? Now they say extroverts get charged up by people, being around people. Dicen que los extrovertidos se cargan alrededor de la gente And an introverted person gets recharged by being by themselves. y los introvertidos se recargan más bien alejándose de la gente. So these guys are they're around people all the time. Y esta gente estaba todo el tiempo alrededor de mucha gente. They're tired. Están cansados. They want a break. Querían un descanso. So they step off the boat to start their vacation. Entonces ellos salían prácticamente del bote, su primer paso, a empezar sus vacaciones. And thousands of people. Y miles de personas estaban. And the Bible doesn't clearly say it, but you could almost sense it. There's probably some frustration by the disciples. Yeah. La Biblia no lo dice, pero es probable que hubieron algunas frustraciones de los mismos discípulos. Ay, my God, tanta gente, yo estoy cansado, ¿no? But what is it? It says in verse 34, it says, and Jesus, when he came out
out of the boat, saw a great multitude and was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd. Pero que dice en el versículo 34, lean. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Now, this is the heart of God for you. Y esto es el corazón de Dios para ustedes. Compassion. Compasión. I remember when I was growing up, I grew up in a Christian household. Yo recuerdo cuando yo crecí en un hogar cristiano. And I don't know why, but it has to be the devil. But for whatever reason, when I was in middle school, so about 13 years old, I just decided I wanted nothing to do with God. Yo no sé qué pasó, probablemente fue el diablo, pero cuando yo tenía 13 años de edad, llegó un momento que no quería saber nada de Jesús. And I didn't become like an atheist. I didn't doubt God's existence. No me convertí en un ateo, no dudaba la existencia de Dios. I knew he was real. Yo sabía que Él era real. I just wanted nothing to do with him. Simplemente no quería saber nada de Él. So I chose a sinful path, Entonces empecé a caminar por un camino de pecado. and that path got darker and darker and darker and darker. Y ese camino se hizo cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro. And the darker it got, the more hatred I had towards God for some reason. Y mientras más oscuro era, más odio tenía hacia Dios. For no reason. Por ninguna razón. That's just what happens when you give your life to the devil. Eso pasa cuando empiezas a darle al diablo. And not to be like completely blasphemous, but I was so demented in my head. I used to tear up Bible pages and roll marijuana cigarettes with them and smoke them. No quiero que me juzguen de blasfemo, pero estaba tan en pecado que agarraba las hojas de la Biblia, los enrollaba y hacía mis pitos de marihuana. To kind of be like, look how much I hate you. Imagínate cuánto te odio, decía. So, and this was a long time ago. This wasn't like 6 months ago, so don't worry. Eso fue hace mucho tiempo, no se preocupe. So you would think Entonces tú puedes pensar, that God's heart for me would be anger. entonces tú podrías pensar que el corazón de Dios para mí era de amargura. I blessed you with good parents. ¿Cómo? Te he bendecido con buenos padres, I blessed you with a nice life. te he bendecido con una buena vida, And this is how you repay me? y eso es como tú me pagas. And not only do you reject me as your God, Y no solamente que me rechazas como tu Dios, you go out of your way to disrespect me. entonces inclusive te sales del camino a faltarme el respeto. So in 2003, July of 2003, I had an encounter with Jesus. Entonces en julio del 2003 tuve un encuentro con Jesús. I can't get into all the details right now, No te puedo dar todos los detalles ahorita, but it was kind of like a Paul's experience on the road to Damascus. pero pues, es una experiencia parecida a la experiencia del apóstol Pablo en su camino a Damasco. So I saw a vision of Jesus, and let me tell you what I saw is insane. Yo tuve la visión de Jesús y lo que vi es increíble. Absolute love and compassion. Solamente vi totalmente amor y compasión. Now, it's not a love like I love my children, No es el amor de yo amo a mis niños, or it's not a love like I love my parents or I love my friends. no es el amor como que amo a mis papás o amo a mis amigos. It was a love I have never felt before in my life. It was un tipo de amor que nunca lo he sentido en mi vida. It was from heaven. Era un amor que venía del It cielo. consumed me. Me consumió totalmente. I repented of my sins, Me arrepentí de mis pecados and since then I've been living with Jesus to the best of my ability in the power of the Holy Spirit. y desde ahí vivo pegado a Jesús lo mejor que puedo. That's compassion. Eso es compasión. If I would have listened, if I was God and I had some idiot tearing pages out of the Bible and smoking it, I would not show up with compassion. Si yo fuera Dios y veo un idiota que está arrancando páginas de mi Biblia para hacerse sus troncos I would de show up marihuana, with- déjalo, ahí nomás, ahí quedó. I would show up with fists. O le meto su- But Jesus, he sees the crowds and he has compassion. Entonces, pero Jesús, aún cansado y todo, vio a la multitud y tuvo compasión de They're sheep without a shepherd. eran ovejas sin pastor. That's us. Esos somos nosotros. He doesn't compare you to a lion or a leopard Él no te compara con un león o con un leopardo or an eagle o una or águila any animal you think is awesome. o cualquier animal de eso que te... He compares you to a sheep, Él te compara con una oveja. and they're not smart. Y las ovejas, discúlpenme, pero no son muy inteligentes. Sheep have successful lives when they stay close to the shepherd. Las ovejas tienen una vida exitosa cuando están cerca del pastor. So he sees a crowd of people, and they're there to get healed, but they really don't know who he is, and they really don't even know why they're there. Era una multitud de gente que estaban esperando, pero no sabían qué iba a hacer, no sabían si los iba a curar, no sabían qué, pero estaban ahí.
So he goes to, I mean, I'll paraphrase, but he looks at his disciples and he says, boys, vacation's on pause. Y probablemente fue a sus discípulos y le dijo, a mí, muchachos, yo creo que dejamos las vacaciones ahí en pausa por un rato. Sí, sí. ¿No? And not in Mark's gospel, but in one of the other gospel accounts, it says that he healed them, En otro de los evangelios dice que él los sanó, that he cared for them, se interesó por ellos, los and cuidó he taught them all day long. y les enseñó todo el día. Now, the disciples are watching and listening. Entonces los discípulos están viendo y escuchando. Now, remember, they're in a deserted place. They're not in a city. They're far away. Y no es que estén en la ciudad, estaban en una zona desierta. So in John's gospel, in Mark's gospel, it doesn't say who it was, but in John's gospel, it says that Philip comes to Jesus. En el evangelio de Marcos no dice, pero en el evangelio de John dice que Felipe se acercó a Jesús. And you could almost imagine Jesus is teaching, Imagínense, Jesús está enseñando and Philip's like, hey, Jesus, y viene Felipe y le dice a Jesús, escucha, all right, it's getting really late, se está haciendo tarde. and you've been talking a really long Y time. sigues hablando, ya está muy tarde ya. We're tired. Estamos cansados. They're hungry. Ellos tienen hambre. Wrap it up. Ya, termínala. So it sounds like Philip's like, hey, oh my gosh, these guys are hungry. I hope we got to get them food. Suena como, oye, entonces esta gente tiene mucha hambre, nosotros también But he's like, necesitamos buscar comida. get rid of these people. Mejor dicho, ya, desaparécelos, sácalos, que se vayan. So Jesus looks at Philip, Y Jesús lo ve a Felipe and it says in John's gospel, he says this to Philip to test him. y dice en el Evangelio de Juan que lo mira a Felipe y le dice esto como probándolo. And Jesus is like, well, you're concerned about their food? Es como decir, ¿tanto estás preocupado por la comida? So he says, Philip, you feed them. Entonces él dice, Felipe, tú dales de comer. Now, Philip is the probably maybe, I mean, I know Judas managed the money, but Philip had an accountant's mind. No, Felipe, sí, Judas tenía el dinero, pero Felipe tenía la mente de un contador. And he says this, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat? Y Felipe dice que tenemos que gastarnos 230 denarios para dar de comer a toda esta gente. So he's probably the disciple that while Jesus is teaching all day, he's counting all the crowd. Probablemente él es uno de esos discípulos que está mientras Jesús está hablando, está contando cuánta gente. He's watching the clock. Y está mirando el reloj. So 200 denarii in today's money, here's what it is. 200 denarios en el dinero de ahora es más o menos 105,000 soles. 105,000 soles. So he's like, we don't have the money. We just came back on a trip without any money. No tenemos dinero. Acabamos de venir de un viaje donde no hemos tenido dinero tampoco. It's impossible. Es imposible. Now, we can look at Philip and say, oh, you failed your test. Puedes mirar a Felipe y decir, ¿sabes qué? Fracasaste en la tarea que te dio Jesús. And he did. He failed the test. Y realmente sí, fracasó. But you do need Philip on the team. Pero sí necesitas a Felipe en el equipo. Because Philip is the practical guy. Porque Felipe es esa persona práctica. Sometimes there's guys have incredible vision. Muchas veces hay gente que tiene una visión increíble. And it's the friend or it's the business partner that's like, hey, how are we going to pay for that? Y es el amigo o el compañero o el socio que le dice, hey, So there is ¿cómo vamos a pagar esto? There's a strong place in the body of Christ for Philips. So hay una posición en el cuerpo de Cristo para Felipe. But Philips have to have Andrews in their life. Pero Felipe tenía que tener a Andrés en su vida. So after Philip says, sorry, we can't do it, Después que Felipe dijo, lo siento, no lo podemos hacer. Jesus says, well, what do you have? Entonces Jesús le dice, ok, pero ¿qué tenemos? So then here comes Andrew. Entonces ahí viene Andrés. So Andrew finds this boy, Andrés encuentra a un niño and he's got a little bag, y tenía una canastita. and in that little bag Y en esa canastita, is 5 pieces of bread and 2 little fish. 5 pedazos de pan y dos peces. Now, I was in Lima once, and I saw a huge flounder they use for ceviche. Estuve en Lima la otra vez y vi un tremendo lenguado para ceviche. Do you think he found a boy that had 2 huge flounder? ¿Ustedes creen que encontró a un niño que tenía 2 gigantescos lenguados? No, we're talking like sardines. No, estamos hablando de sardinas pequeñas. So, and we're not talking about huge pieces of bread. We're talking about little specks of bread. No estamos hablando de bizcochos, tremendos pedazos de pan. No, 5 pedacitos de pan. So Andrew brings this boy to Jesus.
Y Andrés trae a este niño a Jesús. And we learn at the end of Mark, it's not just 5,000 people, it's 5,000 men, not including women and children. So this number could have been 12 to 15,000 people. Y aprendemos al final que eran 5,000 personas, pero ahí no estamos contando ni a las mujeres ni a los niños. Era probablemente entre 12,000 a 15,000 personas. So he brings this boy to Jesus, like, hey, we got some food here. Y Andrés trae al niño a Jesús y dice, hey, Now, aquí tenemos algo de comida. do you think that was a good idea? ¿Ustedes creen que eso fue una buena idea? That was a horrible idea. Es una horrible idea. How does that feed 15,000 people? ¿Cómo eso va a dar de comer a 15,000 personas? Because Andrew knew Jesus. Porque Andrés conocía a Jesús. Andrew's been watching Jesus do all these miracles. Andrés estuvo observando a Jesús a través de todos estos milagros. So Andrew, this is, in my opinion, this is one of the strongest lessons of faith in the Bible. En mi opinión, esta es una de las lecciones más fuertes de fe en la Biblia. I would have been embarrassed to bring that meal to Jesus. Yo me hubiera sentido avergonzado de traerle eso a Jesús. And in John's gospel it says that Andrew brings the boy to Jesus, but then he looks at the crowd and he doubts his faith. He says, "But what is this among so many?" Dice en el Evangelio de Juan que Andrés trajo a ese niño a Jesús, pero que dudó cuando vio a la multitud y dijo, ¿cómo esto va a poder alimentar a tanta gente? But Jesus says, this is perfect. It's enough. Have him sit down. Y Jesús dijo, está perfecto, déjalo ahí nomás, siéntate. Listen, God can make massive miracles happen with just a little. Just a little. Jesús puede hacer milagros increíbles con un poquito. Listen, what has happened in Cahabamba is the same story. Lo que está pasando en Cajabamba es la misma historia. Pastor Juan and Sandra and Aileen, they moved to Cahabamba. Juan, Sandra y Aileen se mudaron a Cajabamba. Was there a Calvary Chapel here? ¿Había Calvary Chapel en ese tiempo? No. No. Was anybody asking for a Calvary Chapel to come here? ¿Había alguien preguntando por Calvary Chapel que viniera acá? No. Was there? No. No. But they come because God says, I want a Calvary Chapel in Cahabamba. Pero vinimos porque Dios dijo, yo quiero una Calvary Chapel aquí en Cajabamba. Now, Juan is a very young man right now. Yo soy un hombre muy joven, obviamente. But ¿De qué listen, se ríen? it may be similar here, but in the United States, when you get to a certain age, you start thinking about retirement. No sé si será lo mismo acá, pero en Estados Unidos cuando llegas a una cierta edad, como yo, 45, ya estás pensando en retirarte. And at the age where he may, no, I'm not being offensive, right? No. Okay. At the age where he may think, hey, maybe I'm going to retire. I've worked really hard. Maybe I'm now just going to take it easy the rest of my life. De repente a mi edad, yo vine aquí a los 53 años, ya estoy pensando en retirarme, la voy a tomar tranquila, mi piña colada en la playa, ¿no? God says, hey, how would you like to work harder than you ever worked in your life? Pero Dios me dijo, oye, ¿cómo te gustaría trabajar? Más fuerte de lo que has trabajado en toda tu vida. Muy cierto. And he has the faith of Andrew. He said, yes. Y yo tuve la fe de Andrés y dije, sí, ok. So he comes to Cahabamba, Entonces vine a Cajabamba, but there's nowhere to meet. pero no había ningún lugar donde hacer iglesia. So then they find another group of Andrews, Entonces encontramos a otro grupo de Andrés, right? Roger and Charito. Roger y Charito. And they say, but you can use our space. Y Roger dijo, pueden usar mi garaje. So they had faith to come. Entonces nosotros tuvimos la fe para venir, They had faith to open their house. ellos tuvieron fe para abrir su casa, And now we see the miracle happen. y entonces vemos el milagro pasando. Listen, right now, under construction En estos momentos, en construcción, is the new church building that you guys are going to meet in. es la nueva iglesia donde vamos a reunirnos después. I've seen the drawings of it. He visto yo los dibujos. It is going to be the most beautiful building in this entire city. Va a ser el más hermoso edificio en toda esta ciudad. Right, no, 100%. And listen, and Pastor Juan will be the first to tell you that has nothing to do with me. Yo soy el primero en decirles que no tiene nada que ver conmigo. It's only Jesus. Es solamente. But Jesus is building this building for this church and for this city because somebody said, I got a boy with some bread and some fish. Y Jesús está construyendo esta ciudad, este edificio en esta ciudad, porque porque Jesús vio a un niño y le dijo, aquí tengo algunos peces y unos panes. So Jesus says, it's enough. Now watch what I'm going to do. Ahora, déjame ver, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer con eso. You have the faith of a mustard seed. Si tú tienes la fe de una semilla de mostaza, You have just a little bit of stuff that you're willing to give me. tú tienes solamente un poquito que estás dispuesto a darme. Now watch what I do. Ahora, mira lo que voy a hacer con eso. So Jesus prays over the meal.
Entonces Jesús ora por la comida and that meal becomes enough food for, again, 12,000 to 15,000 people. y esa comida viene a ser más que suficiente para 12,000, 15,000 personas. It's an unbelievable miracle. Es un milagro increíble. And then after it, it's interesting, right? For the ministers in the room, for those that have a heart to do ministry for God. Y entonces, después de eso, para los que tienen el corazón de hacer ministerio, What's left over? ¿cuánto sobró? 12 baskets. 12 canastas. How many disciples are there? ¿Cuántos discípulos hay? 12. 12. So you can trust that if God visits you, the Holy Spirit speaks to you, Entonces tú puedes confiar que si Dios te visita, que si el Espíritu Santo te habla, and He says to you, would you give this to somebody that needs it? y tú puedes confiar si Él te dice, ¿podrías dar esto a alguien que lo necesita? And you think, but this is all I have left. Pero tú dices o piensas, pero esto es todo lo que tengo. You think God's not going to provide for you? ¿Ustedes creen que Dios no va a proveer para ustedes? If you're out in the city and God puts it on your heart, hey, I want you to go share the gospel with this person. Si estás en la ciudad y Dios te dice, quiero que vayas y prediques el Evangelio a esa persona. And you say, I don't know, they're probably Catholic. I don't know, de repente son católicos, They're going to think I'm weird or van a crazy. pensar que estoy loco, que estoy medio raro, etc. Do you think God's going to let you down in that moment? ¿Ustedes creen que Dios no te va a ayudar en ese momento? You might say, I don't even know what to say. I mean, I'm not Pastor Juan. I don't know the Bible. Pero yo no sé ni siquiera qué decir, no soy Pastor Juan, no conozco la Biblia, no sé qué decir. You don't think with that step of faith to speak that the Holy Spirit's not going to say, now watch what I do. ¿Ustedes no creen que si tú das ese paso de fe no va a venir el Espíritu Santo y va a poner las palabras en tu boca? This was one of the most important lessons of faith that the disciples were getting from Jesus. Esta es la lección más importante de fe que los discípulos están recibiendo de Jesús. If you can trust God with the little, He's going to do the miracle. Si tú puedes confiar a Dios con lo pequeño, Él va a hacer grandes cosas. Now, that doesn't mean that life's going to be easy. Eso no significa que tu vida va a ser fácil. It doesn't mean there's going to be sacrifice and pain. Eso no significa que no van a haber sacrificios y dolores. But I promise you, listen, I promise you that God will show up and do the miraculous. Pero sí te prometo que Dios va a aparecer y va a hacer milagros en tu vida. Okay, so that's the story of faith. Entonces, esta es la historia de fe. And let's just go to John 6 really quick. Y vamos entonces a John capítulo 6, Juan capítulo 6. So in John chapter 6, we pick up in the story. So it's right after the story. The crowds eat, the disciples go back on the boat, and Jesus walks on water. If you guys remember that story. Después de que los discípulos comieron y después Jesús caminó en el agua, ¿no? And as they get to the other side, the crowds regather around the disciples and Jesus. ¿No? Y mientras llegan al otro lado, las multitudes empezaron a acercarse a Jesús. And they weren't sure, they didn't know Jesus walked on water, so they weren't sure how Jesus showed up there. Y ellos no sabían que Jesús había caminado en el agua, así que no sabían cómo llegó él hasta ahí. But it says in verse 25, it says, and when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? So that's verse 25. Ya. Entonces dice en Juan 6, versículo 25, a partir del versículo 25, John chapter 6, 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Until? Where'd you stop? Okay. That's fine. Yeah. So they come to Jesus, they ask him a question. Hey, how'd you get here? Entonces ellos se acercaron a Jesús y le preguntaban, ¿y cómo llegaste acá? Jesus answered the question, but he doesn't answer the question they asked. Jesús responde la pregunta, pero no responde lo que ellos le habían preguntado. He doesn't say, I walked on the water last night and that's how I got here. Él no dijo, bueno, caminé en el agua anoche y por eso llegué aquí. He says, no, let me tell you why you're here. Él más bien les responde con otra pregunta, dice, déjenme decirles por qué están ustedes aquí. You're here because you want free bread. Ustedes están aquí porque han comido pan gratis. You want food. ¿Quieren comida? And listen, if you really knew who I was, Si ustedes realmente supieran quién soy yo, you wouldn't be coming to me for fish and food and bread. no vendrían a mí por pan y peces. You'd be coming to me for eternal bread. Ustedes vendrían a mí por
pan eterno. And they say, well, how do we get this eternal bread? How do we get this eternal water? Y entonces dime, ¿cómo conseguimos ese pan eterno, esa agua eterna? He says this. Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you true bread from heaven. Say, it's verse 32. Yeah. Entonces él le responde, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. So they say, well, give us that bread always. Bueno, entonces él dice, danos ese pan todo el tiempo. And in verse 35, Jesus says, I am the bread of life. Y en el versículo 35 Jesús mismo les dice, yo soy el pan de vida. So they were coming to Jesus because he could meet their practical needs, and he does. You know, ellos se acercaban a Jesús porque querían de alguna manera cumplir con sus necesidades físicas. And Jesus says, but while I'm satisfied to meet your practical needs, I want to meet your spiritual needs. Entonces, mientras satisfago tus necesidades prácticas, también quiero satisfacer tus necesidades espirituales. You have an issue that you were born with. Tú tienes una cosa con la que has nacido. It's a spiritual disease called sin. Es una enfermedad espiritual llamada pecado. Because of that sin that you inherited from your parents, Y por ese pecado que tú has heredado de tus padres, and your parents inherited from their parents, y tus padres lo heredaron de sus padres, all the way back to Adam and Eve. hasta Adán y Eva, Because of that disease, that sin that we have in us, we're separated from God. y por ese pecado nosotros estamos separados de Dios. So God said, well, while you guys are looking for bread to fill the body, I want to take care of that sin problem that you have. Y mientras ustedes están buscando cómo satisfacer esa necesidad física comiendo pan, yo quiero satisfacer su necesidad espiritual. So we see the miracle of the story is that Jesus turned a little snack into a huge meal. Entonces ustedes ven el milagro de la historia que Jesús convierte un pequeño lonchecito para dar de comer a tanta gente. But he did that to get to the real problem. Pero él lo hace para llegar al verdadero problema. He did that to get to the real food, Él lo hace para llegar a la verdadera comida, which is the gospel. lo que es el evangelio. So as we close, just a couple things to think about. Entonces mientras terminamos, hay tres cosas que quiero decirles. For those of you in here that think that when you think about what God thinks of you, you may feel like God's angry with you. Entonces, para algunos de ustedes que creen que Dios de repente está amargo con ustedes, Maybe you're in a season of sin that's just constant. Like you sin and you ask forgiveness, and then you do it again, you ask forgiveness, and you're just like, I'm struggling. de repente tú estás en ese estado de tu vida donde estás practicando un pecado, sales del pecado, vuelves a entrar en un pecado, estás en ese círculo y no sabes cómo salir. And you may think, I'm such an unfaithful Christian that God just must be angry with me. Y tú puedes estar pensando, soy un cristiano que no tiene fe de ninguna manera, que Dios está amargo conmigo. You need to know He loves you and He has compassion for you. Y necesitas saber que Él te ama y Él tiene compasión para ti. Remember that. Recuerda bien eso. It's the grace of God that leads us to repentance, the kindness of God that leads us to Es repentance. la gracia de Dios que nos lleva a arrepentirnos. Es el amor de Dios que nos lleva a arrepentirnos. The second takeaway is faith. La segunda cosa es la fe. What do you think God wants to do in Cahabamba? ¿Qué creen ustedes que Dios quiere hacer aquí en Cajabamba? Do you think we're going to build another building? Vamos a construir otro edificio. We got the refuge. Tenemos el refugio. Is that it? ¿Eso es todo? Is there more? ¿Hay más? Do you think it could be possible that God's heart for Cahabamba is for this entire city to be saved? ¿No creen ustedes que puede ser posible que el verdadero corazón del Señor es que toda esta ciudad de Cajabamba se convierta a Él? What's the population of Cahabamba? ¿Cuál es la población de Cajabamba? ¿25,000? ¿20,000? Más o menos, 20,000. Can God reach 20,000 people? 23,000. Can God reach 23,000 people? ¿Ustedes creen que Dios puede alcanzar a 23,000 personas? Yeah? No? Va a See? ser un problema, vamos a necesitar un edificio más grande. Yeah, listen, we say yes with our brains, Decimos sí con nuestro cerebro, but we need to say yes with the faith and the heart. pero tenemos que decir yes con la fe en nuestro corazón. If He can feed 15,000 people with a snack, one boy, one snack, Si Él puede dar de comer a casi 15,000 personas solamente con un lonchecito, how many Christians are in here right now? ¿cuántos cristianos hay aquí ahorita? Levante la Is mano. that 40 Christians maybe? I don't have the number.
60 Christians in this building right now. So could God take 60 Christians and reach 20,000 people? ¿Ustedes creen que Dios puede tomar 60 cristianos y alcanzar a 23,000? Do you think God could do something in Cahabamba that in Lima they're writing news articles? They're like, oh, something happened in Cahabamba. Like, do you think that something so significant could happen here that all of Peru is talking about it? Algo tan significante está pasando aquí que todo el Perú está escribiendo sobre Cajabamba. Yes. But what would it take for that to happen? ¿Qué creen ustedes que puede tomar para que eso pase? Does he need to work harder? ¿Necesito trabajar más fuerte? No. You guys. Ustedes. You guys. Todos. So if you all took from this story, like, okay, if Jesus can take the little snack and he can feed everybody, Si escucharon la historia, si Dios puede tomar un luchecito, Jesús puede tomar un luchecito y dar de comer a tantas personas, then he can take my little faith entonces puede tomar mi pequeña fe and my fear y mi temor and my timidness, y mi timidez, but he can take that little seed of faith pero puede tomar esa pequeña semilla de fe and our church can reach this whole city. y esta iglesia puede alcanzar a toda la ciudad. Do you believe it? ¿Lo crees? All right, let's pray. Vamos a orar. Jesus, we are your sheep. Señor Jesús, somos tus ovejas We need you so bad. y te necesitamos tanto. Without you, we have no idea how to do anything. Sin ti no sabemos qué hacer. But here we're gathered, Pero estamos aquí todos juntos and we're gathered as a community of believers y estamos aquí como una comunidad de creyentes to worship you, para alabarte, to learn about you. para conocer más de ti. But we're here to grow in our faith through the power of the Spirit. Pero estamos aquí para poder crecer en nuestra fe a través del poder del Espíritu Santo. So Lord, I pray that you would pour out a baptism of power on this church, Y yo oro para que pongas tú el bautizo del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre esta iglesia, like a Pentecost, como en Pentecostés. where there's tongues of fire that are on each person. Como hay lenguas de fuego alrededor de todas las personas. And in that power, they go out into the city. Y con ese poder van a ir a la ciudad. And everybody they pass as they walk, Y a todas las personas con las que pasan mientras caminan, they start to feel compassion for. empiezan a sentir compasión por ellos. They feel the burden. Empiezan a sentir que algo les quema adentro. And maybe at that moment, they hear that whisper from your spirit Y de repente en ese momento escuchan al Espíritu que les está hablando en el oído. that says, you feed them. Y que dice, tú dales de comer. Do a work in the city, Lord. Haz un trabajo en esta ciudad. Glorify yourself in the city. Pon tu fuego en esta ciudad. And as we lift you up, it bring all men to yourself. Y mientras te levantamos acá, te adoramos a ti, que toda la gente venga a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.